Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hay un dogma de la fe católica. Todos los dogmas son maravillosos, pero uno muy consolador, esto de la comunión de los santos. En el credo decimos: creo en la comunión de los santos, la resurrección de la carne y la vida eterna. La comunión de los santos significa que los cristianos del mundo, de la tierra, del purgatorio y del cielo formamos una sola iglesia, una misma familia. Nosotros podemos ayudarnos mutuamente unos a otros, donde quiera que estemos. Debemos rezar unos por otros, rezar por todos los fieles bautizados del mundo entero. No importa dónde están, rezar por ellos es de ayuda. Y mientras más hay oración, más la iglesia se fortalece. Pero también podemos ayudar y rescatar, de cierto modo, libertar más bien los difuntos. Y los del cielo rezan por nosotros. Del cielo. También las almas del purgatorio, debido a que son almas en estado de gracia, hijas amadas de Dios, que no han llegado al destino, pero son hijas amadas de Dios, ellos también rezan por nosotros. Ahora, ¿qué pasa en el momento de la muerte? Bien, en el momento de la muerte, el alma, este espíritu inmortal que anima nuestro cuerpo, por eso se llama alma, el alma se separa del cuerpo y pasa al juicio de Dios. Pasa al juicio de Cristo Dios. Ve su vida tal cual Dios la ve. Si en el momento de la muerte, el alma está en gracia de Dios, perdonada, santificada, purificada, y bien se salva. Llegará al cielo tarde o temprano. Ahora, ¿quiénes van al cielo directamente? Todos los que mueren en estado de gracia y no tienen nada que pagar la justicia divina, inocentes y penitentes, llegan al cielo directamente. Un niño bautizado que muere va al cielo directamente. Una persona que pecó, como Santo Agustín, por ejemplo, como la Magdalena, que hizo penitencia, que rescató su vida, es penitente, llega al cielo rápidamente. Y los demás que mueren en estado de gracia, pero tienen algo que pagar a la justicia divina, estos pasan por un lugar de misericordia y de justicia, lugar de purificación antes de llegar al cielo. ¿Y qué pasa con los que mueren en estado de pecado mortal, pecado grave? Bien, los que mueren, es decir, los que dejan ese mundo más bien en estado de pecado grave, bien, ellos caen directamente al infierno y para siempre. Para estos ya no hay nada que hacer. El infierno tiene puerta de entrada, no tiene puerta de salida. Están entregados a los demonios para siempre. Y esto realmente debería hacernos temblar. ¿Por qué? Porque una muerte hay, no hay dos muertes. Una sola se muere y una sola se juzga. Condenación o salvación. Condenación, todos los que ven el pecado mortal. Por ejemplo, unión libre, pecado mortal. Adulterio, pecado mortal. Borrachera, pecado mortal. Droga, pecado mortal. Robo más de un día de sueldo de trabajo, pecado mortal. Corrupción, pecado mortal. Lujuria practicada o imaginada o consentida, pecado mortal. ¿Qué más? El que deshonra, desobedece gravemente a sus padres y madres, los hace llorar, bien pecado mortal. El que consulta brujos, hechiceros, adivinos, horóscopos, etc., pecado mortal. El que funda una disque iglesia, una secta de los más mortales, esto es anatema, en palabras de San Pablo. El que predica un evangelio distinto, diferente, anatema sea, maldito sea. ¿Qué más? El que acusa injustamente al otro y lo echa a la cárcel, le causa graves problemas, falso testimonio, pecado mortal. El juez que se deja corromper, también pecado mortal. El abogado que sabe y que tergiversa los documentos y que engaña, etc., también pecado mortal. Cuidado, son pecados graves. La lengua que acusa injustamente al prójimo, mata también. El que se fija a la mujer del prójimo, codiciándola, es pecado mortal. ¿Por qué digo todo esto? Y bien digo todo esto porque cuando digo los que ven pecado mortal van al infierno, y hay gente que está en esos pecados, o uno de esos pecados, y piensa que no hay ningún problema. Sí, hay problema. Hay problema. ¿Qué solución tiene el pecado mortal? Bien, el pecado mortal tiene la solución de la confesión.
Cristo pagó la factura, Cristo dio su sangre en la cruz por nosotros, y bien, en los sacramentos derrama su sangre sobre nosotros, especialmente el sacramento de del bautismo primero, y si hemos pecado, fallado desde el bautismo, nos dejó una segunda posibilidad de rescate, como un segundo bautismo, entre comillas, purificador, santificador, que es la penitencia. Por lo tanto, todos los que pretenden confesar directamente con Dios, etc., no solamente se equivocan, sino hacen una obra diabólica. ¿Por qué? Porque desbaratan el plan de Cristo, desobedecen a Cristo, no creen lo que dijo Cristo, dejó establecido. Cristo, el día de la resurrección, aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos, diciendo: reciben el Espíritu Santo a quienes tienen los pecados que han perdonados y a quienes tienen detenidos. Así de sencillo, la cosa es clara. El sacerdote no perdona los pecados por autoridad humana propia, es mentira. El sacerdote es ministro del Altísimo, es hombre consagrado a Dios que recibió esos poderes. ¿Se acuerdan cuando Cristo sanó el paralítico? ¿Qué le dijo? Hijo, confianza, tus pecados sean perdonados. Y los fariseos dicen: este blasfema, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Es verdad que solo Dios puede perdonar los pecados, pero Cristo es Dios hecho hombre, y Dios puede delegar ese poder. ¿Quién cree las cosas? Dios. ¿Mediante? Mediante papá y mamá. Punto. Entonces, los que, pudiendo confesarse, pudiendo liberar sus pecados, se adoptan la herejía protestante de directamente con Dios, no hay problema. Si hay problema, no, como dijo un pastor protestante que se confesó antes de morir, pidió confesión, y dijo: mire, padre, siempre yo pedí a Dios misericordia, etcétera, pero nunca sentí paz en mi alma. Nunca me sentí descargado de mis pecados. ¿Por qué? Porque Dios puso un plan. Ahora, claro, si una persona está en pecado, quiere confesarse, busca confesión, no hay sacerdote, busca, insiste, pide perdón al Señor, se arrepiente de corazón, con el deseo de confesarse y dejar el pecado, sí está perdonado. ¿Por qué? Porque apenas nosotros se confiesa. Pero el que desparado del plan de Cristo, ahí gravísimo. Bien, entonces, resumen. A la muerte, no hay muerte. La persona es 1000 veces más viva, viviente, que cuando estaba en el cuerpo. Lo que me hace conciencia que yo existo, que estoy hablando, bien, eso no muere. Eso no muere, soy yo. De hecho, mi alma no es mi cabeza, no es mi cráneo, no es mi mano, no es mi pie, no, soy yo. ¿Sí? Pues, el alma se separa del cuerpo, dije. Si está en gracia de Dios, perdonada, justificada, santificada, se salva. Si está en pecado mortal, no confesado, sin arrepentimiento, bien, por desgracia, ella misma se echa al infierno. Ella misma, viendo su estado, se echa al infierno. No es que Dios la lanza el fuego, es ella que se echa al fuego del infierno con el demonio. Ahora, los que mueren en estado de gracia, dije, los penitentes e inocentes van derecho al cielo. Por eso también es importante bautizar cuanto antes los niños. Bautizarlos cuanto antes y no esperar el padrino que venga no sé dónde o tener dinero para hacer la pachanga. Eso no es católico. Se bautiza el niño para el bien del niño. De hecho, si el padrino no está presente, puede ser representado por procuración. Manda una carta diciendo: yo fulano, acepto de ser padrino de sutano, etcétera, firma, el padre toma a otra persona a representarlo, pero que se bautiza y él queda padrino. Bien. Entonces, cuando una persona bautizada en estado de gracia muere, dije, si tiene algo que pagar a la justicia divina, bien, Dios le da la posibilidad de llegar al cielo, pero da la posibilidad de purificarse. Esta es la razón del purgatorio. El gran cardenal Bacci, en su librito llamado ¿Cómo ayudar a los difuntos?, habla del purgatorio, dice: el purgatorio es la obra maestra de la justicia y de la misericordia de Dios. De la justicia, Dios exige reparación y es misericordioso. Entonces nos da la posibilidad de purificarnos antes de llegar al cielo. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis de San Juan, capítulo 21-27, dice: nada manchado puede entrar en la Jerusalén celeste. Este es en el paraíso. Nada manchado. Ahora, ¿dónde está en la Biblia lo del purgatorio? Señor, que no es asunto tuyo.
Cristo no escribió Biblia, ni mandó escribir Biblia. Por lo tanto, querer tener toda base de escritura, no es cristiano, no es evangélico, no es bíblico, no viene de Cristo. Cristo no escribió nada, ni mandó escribir nada. ¿Por qué? Porque sabía que el libro mudo iba a ser manipulado, falsificado, tergiversado por cualquier demonio, utilizando un tonto hombre que se hace pasar por ministro del Señor y no lo es. Sin embargo, para los que quieren saber, sí, claro que la Biblia habla de eso también. Segundo Macabeos, capítulo 12, 42-46, dice: Judas Macabeo, Jus hizo una colecta de 12,000 dracmas y mandó el dinero a Jerusalén comprar unas ovejas, corderos para sacrificarlos, para que los difuntos fueran liberados de sus pecados, es decir, de la deuda de sus pecados. Ahí está. Claro, como esto no le gusta a Lutero, lo eliminó de la Biblia. Por eso un protestante pobrecito, teniendo la palabra de Dios, no solamente la tiene mutilada, sino también mal traducida. Doble problema. Por eso no les da por sus difuntos. También en San Mateo 12:31 Jesús dice: hay pecados que no podrán ser perdonados ni en este mundo ni en el otro. Entonces, si en el otro mundo hay pecados que se perdonan, es el purgatorio, porque en el infierno ya no sirve. El que está en el infierno nunca más saldrá. Y también San Pablo habla de las obras imperfectas que serán expiados, purificados por el fuego después de la muerte. Primera Corintios 3:5. Ahora, los difuntos sufren, sí sufren, y sufren mucho. El fuego del purificador del purgatorio es muy duro. Los santos dicen que el mayor dolor de este mundo bien es menor que el menor del purgatorio. Así de sencillo. Un día en el purgatorio es como pasar 100 años paralíticos sufriendo atroces dolores en este mundo. Entonces, es algo serio. Es algo serio. Y Dios, en su misericordia, permitió a veces que unas almas de purgatorio se manifestaran en este mundo para pedir ayuda. De hecho, en Roma hay un museo del purgatorio. Cuando un alma aparece bajo la forma humana que tenía en este mundo. Y bien, puso su mano en la puerta de madera y quedó bien marcada, quemada la puerta por la mano del... Entonces, hay apariciones, hay visiones, con permiso de Dios. Sí, sufren muchísimo. Y nosotros podemos ayudar los difuntos, sí podemos ayudarlos. ¿Con qué? Y bien, con la oración, con rosario, con la limosna, con la penitencia, ofrece, por ejemplo, asistir a misa, rezar por ellos, ofrecer su comunión y sobre todo ofrecer el sacrificio de Cristo en la Santa Misa por estos difuntos. Esto ayuda mucho. ¿Y por qué el sacrificio de Cristo? Porque Cristo en la misa reza con nosotros y por nosotros y rocía estas almas, podemos decir, con su sangre. Vuelvo al tema de los sufrimientos, de las penas del purgatorio. Además de las penas sensibles, tenemos unas penas tremendas que se llaman del gran daño, es decir, del gran sufrimiento de no gozar de Dios. Cuando uno está en ese mundo, de los sentidos, goza de las cosas materiales y no piensa en Dios. Y bien, al separarse el alma, bien, ella tiene un único deseo: gozar de la fuente de toda dicha, gozo y felicidad, que es Dios. Y ahí sufre. Veamos un poco lo que dice el Canal Bachi. Además de la pena de sentidos de que hemos hablado esta mañana, las almas purgantes, las almas del purgatorio, sufren otra pena mucho más grave, que los teólogos suelen llamar la pena de daño. San Juan Crisóstomo escribe que la pena de daño, esto es la necesidad ardiente e insatisfecha de unirse al sumo bien, a Dios, constituye para las almas purgantes un tormento mucho más angustioso que el fuego de 100 infiernos. Es como una persona que tiene sed, hace 5 días no bebió nada, está a 1 metro del agua y quiere beber, pero está amarrado, atado, no puede, ahí sufre.
100 infiernos, dice Crisóstomo. ¿Por qué? Pues porque las almas liberadas de la envoltura, de la cáscara terrena, que impedía ver en toda su luz las verdades eternas, sienten un impulso incesante e irresistible de unirse con Dios. Pero viendo sus manchas e impurezas, experimentan una angustia terrible por no poder dar rienda suelta a ese su ferviente deseo, por no poder sumergirse en los abismos inefables de la bienaventuranza, dicha divina. Aman a Dios con un amor inmenso, anhelan unirse a Él y poseer su bien, pero se ven rechazadas por la justicia divina hasta que hayan expiado plenamente sus culpas. Ahora, ¿ellas pueden expiar solitas? No, porque el tiempo de merecer o de pecar ya se terminó. El alma queda fijada en el último acto libre que tuvo en este mundo. Ya no puede. Entonces ellas para sí ya no pueden. Como el oro está en el horno, en el crisol, tiene que purificarse, así están allí. Pero nosotros sí podemos ayudarles, sí, lo dije. Oraciones, misas, caridades, limosnas, bajo todas formas. Pero seamos inteligentes en nuestro propio provecho. En lugar de esperar una ayuda después de nuestra muerte, hagamos aquí penitencia. Expiemos nuestras culpas. Frecuentemos los otros sacramentos. Ganemos indulgencias. Hagamos una confesión general con arrepentimiento total y absoluto, y así para borrar todas esas cosas. El día, queridos hermanos, ustedes que tendrán un deseo tan grande de recibir el cuerpo de Cristo, dichosos, porque la mejor manera de purificar radicalmente son los santos sacramentos. Los santos sacramentos. Entonces aprovechemos. Aman a Dios con un amor, dije, inmenso, anhelan unirse a Él y el poseer su bien, pero se van rechazadas por la justicia divina hasta que han expiado plenamente sus culpas. Para tener una pálida idea de este angustioso e insatisfecho deseo, bien pensemos en el dolor vivísimo que experimentaban los santos después de su conversión, cuando volvían con la mente a los pecados cometidos, aunque fuesen ligerísimos. Lloraban delante del crucifijo, lágrimas ardientes de dolor y de amor, se infligían penas largas y terribles para expiar sus defectos. Y como San Luis Gonzaga, llegaban hasta desvanecerse a los pies del confesor con el sentimiento de pequeños pecados veniales que quizás no eran ni siquiera pecados. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos para evitar ofender a Dios? Para purificar nuestras faltas con arrepentimiento y con penitencias. Recordemos que la justicia divina debe ser satisfecha en esta vida o en la otra. Entonces puede decir alguien, pero padre, ¿para qué sirve la confesión entonces? Sirve muchísimo, porque toda persona en pecado mortal renunció a la vida eterna y abrió delante de sí la puerta del infierno. La confesión, bien, nos perdona la pena eterna del infierno. No es poco. No es poco. Por eso el demonio, engañando al precursor anticristo Lutero, bien, eliminó 6 de los 7 sacramentos. Y no tienen esto. Cuidado, hijitos. Y si alguien le dice es lo mismo, no hay problemas, sí hay graves problemas. Gravísimos problemas. Sí. La sangre de Cristo purifica. El criminal que hizo 1000 pecados mortales, y bien arrepentido, purificado, santificado por la absolución que da el sacerdote, tiene perdonada la pena eterna del infierno. Ahora tiene que regresar hacia Dios. Y si el momento de confesarse está tan arrepentido, esto también borra. Se cuenta en la vida de San Vicente Ferrer, grande santo de los años 1400 y pico. Este santo español, de habla española, predicaba en toda Europa. Hasta los reyes lo invitaban a dar misiones, sermones a sus pueblos. Y la gente entendía
entendía lo que decía. Hablaba lenguas verdaderas, no las simulacros actuales. Hablaba lenguas, las cosas escuchaba. Entonces un día había tanta gente y había también pecados. Dijo, mire hermanos, si no se convierten, si no se arrepienten, bien todos irán al infierno, como las hojas de esos árboles. Y había muchos árboles con hojas verdes. Todas las hojas cayeron del golpe por el suelo. Quedaron así sin hojas. La gente se empezó a temblar. Entonces un hombre de vida muy pecaminosa fue a confesarse, y el santo, que era gran santo y gran teólogo y moralista, se dio cuenta que el hombre está muy arrepentido. En lugar, digamos, de darle 30 rosarios, digamos, te doy un rosario de penitencia. No, padre, dice el otro llorando, no puedo aceptar esta penitencia, soy un grande pecador, dame una grande penitencia. Y el santo se dio cuenta que estaba más arrepentido de lo que pensaba. Entonces te doy 3 Aves Marías. Lo disminuyó. Y de repente cae el hombre ahí desmayado a los pies del santo. Y el santo muere. El santo ve su alma subir al juicio, y del tribunal de Cristo subir directamente al paraíso, sin pasar por el purgatorio. ¿Por qué? Porque estaba totalmente arrepentido. Por eso, queridos hermanos, cuando uno se confiesa, claro, debe hacer examen de conciencia, pero sobre todo excitar al dolor, al arrepentimiento, al dolor. Esto ayuda mucho, y digo a todos, cuidado que nadie se acerque a la confesión ocultando sus pecados. Esto no sirve para nada, sino carga con un pecado mucho peor de lo que tenía. Entonces, cuando se confiesa, arrepentimiento, decir todos sus pecados y después acercarse a la Divina Eucaristía. Por eso, los que no están casados por la iglesia, que los hermanos, cásense. Y si no quieren casarse, sepárense, porque no son esposos. Pero estoy casado por el civil. Es verdad, esto tiene efectos civiles, pero frente a Dios, usted siendo cristiano, católico, bautizado, no estás casado. Estás en unión libre de fornicación y además de escándalo. Y los que están casados vivan con armonía, con santidad, frecuenten los sacramentos, la oración, para no fracasar a lo tonto y ponerse a los bis tonto en adulterio con otras personas. Cuidado, es algo serio. Y también pido a los jóvenes de no casarse a lo tonto, porque se enamoró como un loco pasionalmente y al cabo de 3 meses ya están divorciados. Cuidado, es algo serio. Y se escoge una persona para toda la vida y no para salir un rato con ella para satisfacción inmunda. Les digo todas las cosas para que se salven, para que se salven. Resumen de lo que dije. Entonces, cuando el alma se separa del cuerpo, ¿qué pasa? Pasa el juicio de Dios. Está en gracia y santidad, se salva. Está en pecado mortal, cae en el infierno para siempre. Tenedlo por dicho, entendido, dice San Pablo. Ningún fornicario, ningún adúltero, ningún avaro que es idólatra heredará el reino de los cielos. Efesios 5:5. 1 Corintios 6:9 dice esto: no se hagan ilusiones, hermanos, ni los fornicarios, otra vez lo mismo, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los rapaces, ni los homosexuales, ni los ebrios heredarán el reino de los cielos. Pero después da una ¿cómo se llama? Esperanza. Esto fuisteis algunos, mas habéis sido purificados, santificados, perdonados, en el nombre de nuestro Jesucristo. Por eso los que no están bautizados, el bautismo borra todo. Si están bautizados y pecan, es bien libertarse por el segundo bautismo, entre comillas, una buena confesión, y alejarse de las ocasiones. No sabemos ni el día ni la hora. No sabemos. Cualquier momento que uno muera en pecado mortal, viene el infierno eterno. Pero hay gente, yo no creo. ¿O qué? ¿No crees? ¿Qué había? ¿Acaso se hizo el cosmos? ¿Acaso usted decidió cómo iba a ser como ser humano? Nació con 2 ojos, 2 orejas, 2 manos, 2 pies, un estómago, y punto. Usted nació programado, Señor. Y dejará este mundo llorando, sin quererlo. ¿Qué hay después? No depende de ti. Y la gente es tan superficial, piensa que al decir no creo que cambien las cosas. No. Las cosas son lo que son. Hay infierno, hay cielo, pero Dios quiere salvación, no perdición.
Por eso amamos nuestra fe católica, que nadie se ponga en una secta fundada por un hombre emisario de Satanás que hace pasar por cristiano y bíblico falsificando la Biblia. No hay iglesias, hay una, santa, católica, apostólica, 2000 años y punto. Cualquier iglesia fundada por hombres es un instrumento de perdición. San Juan dice en segunda carta, muy cortita, dice: si alguien viene a ustedes y no trae esa doctrina, la doctrina de los apóstoles, la católica, la universal, bien ni recibirlo ni saludarlo. El que lo recibe participa en sus malas obras. Cuidado, es algo serio. Eso es lo mismo. Digo todas esas cosas, no me alejo del purgatorio. ¿Por qué? Porque el purgatorio es medio de salvación también. El alma que está en el purgatorio bien, llegará al cielo. Por eso tratemos de ayudarlos. Dije que podemos ayudar a los difuntos con oraciones, misas, obras de caridad, ofrecer nuestra comunión, nuestras penitencias, etc. También del 1 al 8 se puede ganar indulgencias para los difuntos. Del 1 al 8 se puede ganar indulgencias. ¿En qué consiste concretamente? La iglesia que representa a Jesucristo dice: el que se ha confesado, comulgado, quizá no puede cada día, pero ya no, están en estado de gracia, van del 1 al 8 al cementerio rezar por los difuntos, con el deseo de ayudarlos y con el deseo también de no tener apego al pecado venial, y bien pueden tener una indulgencia plenaria. Ese es cada día libertar almas del purgatorio y mandarlos al cielo. Ahora, ¿qué pasa con el alma que llega al cielo gracias a nuestras oraciones, etcétera? Bien, nos ayuda 100 veces más. La persona que ayudó a un alma a salir del purgatorio, bien tiene un poderoso abogado ahí arriba. Entonces, queridos hermanos, tengamos piedad de nuestros queridos difuntos, tengamos piedad de nuestros padres, abuelos, antepasados, y no caigamos en este error actual, superficial, relativista. Aleluya, apenas murió alguien, está ya en el cielo. Bien, ojalá, ¿por qué no? Y si no está en el cielo, sería crueldad dejarlo años y siglos en el purgatorio, pudiendo ayudarlo. Cristo dijo: por una palabra ociosa darán cuentas. Ahora, cuando uno tuvo una larga vida, hizo pecados mortales y no hizo bastante su penitencia, y bien seguramente está en el purgatorio. Entonces mejor ayudarlos que no. De todo modo, el que tiene un amigo en la cárcel le manda una caja de víveres, y cuando llega a la cárcel la caja ya salió. Y bien, los demás presos están muy contentos de recibirla, ¿no? Y además se la hace la obra de caridad. Entonces, si nuestros difuntos en el cielo hacemos obras buenas por ellos, de todo modo Dios nos recompensa por esa caridad que hacemos y la aplica a otras personas. Entonces, nadie está perdido. Entonces, mejor rezar más que menos.